Bien, entonces vamos a empezar con los temas de la unidad 1. La unidad 1 habla de métodos aproximados para pórticos y también de vigas. Esta unidad 1 tiene unos pequeños subtemas que vamos a ir tratando. Eh, el primero de esos temas es que vamos a dialogar sobre el origen y el concepto del método pendiente de flexión. Después vamos a hablar sobre las variables que intervienen en este método. Tercero, la aplicación del método en vigas. Cuarto, vamos a mirar la aplicación de este método pendiente de flexión en pórticos solamente bajo cargas verticales. Posteriormente, este método aplicado a pórticos bajo solamente cargas horizontales. Y por último, el análisis de los pórticos por pendiente de flexión, combinando estos dos tipos de cargas, verticales y horizontales. Y con eso, pues terminamos lo que es la unidad 1. ¿Qué debemos aprender de esta unidad 1? Primero, pues de dónde nació el método, cuál es el origen de los métodos, cuáles son los conceptos básicos, ¿cierto?, que se utilizan en este método. Segundo, cuáles son los criterios de aplicación y al final, pues, aprender a desarrollarlo. El método pendiente de flexión nació bajo la unión del doctor Heinrich y el doctor Otto Mohr, ¿sí? Este señor Otto Mohr es el mismo Otto Mohr de la parte de suelos, cuando intentaban estudiar los esfuerzos secundarios, ¿sí? Plantearon una solución a través de matrices, bueno, a través de un sistema de ecuaciones, pero era una solución de sistema muy simple. Al final quien tomó esta obra de Otto Mohr y la convirtió en el método pendiente de flexión es el doctor Meny. Desarrolló, digamos que las ecuaciones que ellos habían propuesto para determinar los esfuerzos secundarios también en los suelos. Y Meny la aplicó a las vigas, la aplicó a marcos indeterminados, ¿cierto? Y ese método dependiente de flexión fue un método que estuvo siendo totalmente aplicado hasta que apareció el método de la distribución de momentos. Ese método que me dijeron que ustedes vieron el semestre pasado. Entonces, primero apareció pendiente de flexión y después apareció redistribución de momentos. El método pendiente de flexión se clasifica como uno de los métodos clásicos. Entonces, todo lo que esté, o sea, el punto de ruptura del nombre de los métodos nace a partir de los métodos matriciales. Entonces, todo lo que está de las matriciales hacia atrás se le denominan métodos clásicos. Y todo lo que va de los métodos matriciales hacia adelante, ¿cierto?, le llaman métodos modernos. Entonces, digamos que el punto de quiebre son los métodos matriciales. Este método dependiente de flexión se fundamenta básicamente en determinar dos incógnitas: desplazamientos y rotaciones. Esas son las incógnitas del problema: desplazamientos y rotaciones. Entonces, cuando tú arrancas con un problema sencillo como una viga simplemente apoyada, la misma que resolvías cuando estabas en en estática, mecánica analítica, la llaman acá, sí, ¿cierto? Bajo una serie de cargas, tú decías que este elemento era estáticamente determinado, ¿cierto? Porque el número de incógnitas era igual al número de ecuaciones para solucionarlo. Pero en algún momento ustedes llegaron a un punto en el que resolver quizás este tipo de modelos matemáticos por simples ecuaciones estáticas no era posible, porque el número de incógnitas era mayor al número de ecuaciones de solución. El método dependiente de flexión, bueno, pues terminamos aquí la idea. Por tanto, ustedes a estas ecuaciones estáticas tenían que sumarle unas ecuaciones que dependían de la compatibilidad de deformaciones, ¿sí? Bien sea la elongación, bien sea la elongación, deformación unitaria, ¿sí?, o incluso la energía del trabajo. Pero al final el concepto era que había más incógnitas que ecuaciones de solución.
donde las incógnitas hacían referencia a las fuerzas internas que se desarrollaban en los extremos, básicamente en los apoyos. Entonces, aquí, ¿qué fuerzas internas había? Bueno, que aparecían de pronto una carguita vertical, aparecía un momento, ¿sí? Y por acá en el otro apoyo, pues aparecía una carguita vertical, ¿cierto? Bueno, aquí también podría aparecer esto. Entonces, vertical, horizontal y momento. Entonces, el hecho de que tú no pudieras solucionar este modelo es porque usted desconocía las fuerzas en los extremos, las fuerzas en los nudos. Usted los desconocía. El método dependiente de flexión, las incógnitas van a ser los desplazamientos y las rotaciones. Pero al final de todo ese proceso, lo que nosotros vamos a determinar son estas fuerzas en los extremos. ¿Listo? Es decir, vamos a partir de los desplazamientos calculados y de las rotaciones encontradas, vamos a determinar las fuerzas en los nudos. ¿Listo? Y es ahí donde termina la aplicación del método. Pues como les mencionaba, este método considera dos incógnitas. La incógnita principal son las rotaciones, aquellas que se denominan con esta letra, teta, y pueden llevar un subíndice que depende de la numeración que le pongas al nudo. Entonces puede ser el nudo I, o puede ser el nudo J, puede ser el nudo A, puede ser el nudo D. Y los desplazamientos se van a diferenciar porque se utiliza la letra delta. Entonces, nuevamente, delta I, puede ser delta J, lo puede llamar delta A, lo puede llamar delta B, dependiendo del nombre que le pusiste al nudo. Ahora, nosotros tenemos claro que cuando le aplicas una carga a una estructura, ella se va a deformar. ¿Cómo se deforma? Pues van a presentarse algunas rotaciones y algunos desplazamientos. Un concepto diferente que teníamos cuando veíamos mecánica analítica, donde consideramos que el elemento, la barra, era infinitamente rígido, ¿cierto? Era un elemento indeformable. Aquí necesitamos partir de la capacidad de deformación de cada uno de esos elementos para encontrar la respuesta. Básicamente, el método dependiente de flexión encaja dentro de los métodos clásicos que se basan en los cambios geométricos. Y la manera como determinamos esas rotaciones y esos desplazamientos va a ser aplicando unas condiciones de equilibrio a cada uno de los nudos, con el fin de ir construyendo un sistema de ecuaciones para poder darle solución al problema. ¿Bien? Esos nudos sobre los cuales vamos a aplicar unas condiciones de equilibrio se van a llamar conexiones. Esas conexiones entre las barras, ¿cierto? Entre la barra y el tipo de apoyo, las vamos a considerar infinitamente rígidas. Quiere decir que esa unión, ese nudo, va a ser indeformable. Entonces, bueno, aquí, como decía, siempre aquí en todas las diapositivas les recuerdo que las incógnitas son las rotaciones y los desplazamientos. Eso hay que lo dejamos claro. Bien. Ahora, como nosotros necesitamos plantear unas ecuaciones de equilibrio en los nudos, incluso las ecuaciones que vayamos a plantear, todo al final se va a tener que igualar a cero. Y ahora, cuando estas condiciones se aplican de manera continua en cada uno de los nudos que hacen parte del sistema, pues llegamos a un sistema de ecuaciones y posteriormente pues los podemos resolver. Cuando les planteamos un sistema de ecuaciones, al resolver este sistema de ecuaciones, lo que vamos a calcular van a ser unas rotaciones y unos desplazamientos. Y a partir de estos dos señores, lo que nos interesa a nosotros calcular son las fuerzas internas. Y básicamente ese es el proceso. Algo que caracteriza este método dependiente de flexión es que se desprecian las deformaciones axiales. Cuando se desprecian las deformaciones axiales, quiere decir que por más que se deforme el elemento, nunca va a cambiar su longitud. Su longitud va a permanecer igual, va a ser la misma. Pues las fuerzas internas que normalmente ustedes conocen en un nudo son, ¿cierto?, cargas verticales, podríamos relacionarlas con los cortantes, cargas horizontales,
que podríamos relacionarlos con la carga axial, y algunas rotaciones, que es lo que nosotros llamamos como momentos. Estas son las fuerzas internas que normalmente aparecen en la carga axial para nosotros. Debería ser relativamente baja, casi cero. No voy a decir cero porque partimos de que partimos de que en el nudo tiene que haber un equilibrio, y siempre habrá, por equilibrio estático, siempre habrá que si existe un momento y un cortante, también va a existir una carga axial. Pero que al considerar dentro del proceso, al despreciar dentro del proceso las deformaciones axiales, este valor de la carga axial es relativamente bajo. Ahora imagínense que nosotros tenemos un pórtico, ¿cierto? De estos así sencillos, de una sola luz, y sobre ese pórtico pues aplicamos una serie de cargas. Como lo que nos interesa es analizar una barra sometida a una deformación, pues imagínense que extraemos esta barrita, que es la viga que está siendo deformada, y la traemos para acá. Esa barrita, esa viga, tiene una longitud L. Y vamos a definir los nudos como el extremo I como el extremo inicial y el extremo derecho J como el extremo final. Producto de esa carga externa aplicada, pues la barra va a sufrir una deformación. Y lo principal, bueno, y lo que hemos mencionado antes es que la conexión entre la barra y el nudo o el apoyo era infinitamente rígida. Por tanto, nunca debe perder, ¿cierto? Nunca se va a deformar el nudo o la sección donde se une. ¿Cómo lo notamos? Pues porque sencillamente sigue permaneciendo un ángulo de 90 grados entre ellos dos, tanto aquí a la izquierda como aquí a la derecha. Cuando este elemento se deforma, despreciando las deformaciones axiales, la longitud, ¿cierto?, deformada, incluso deformada, va a seguir siendo L, porque la barra no se va a estirar ni se va a encoger. Ahora, producto de esa rotación a la fuerza interna, se van a generar unas rotaciones en los extremos, ¿cierto? Se van a generar unas rotaciones en los extremos. El método dependiente de flexión trabaja principalmente con los momentos. Y a partir de los momentos se van a determinar sus otras compañeras, quiere decir, la fuerza cortante y la carga axial, porque siempre tiene que haber un equilibrio y esas fuerzas siempre son simultáneas. Pero partimos de los momentos para encontrar las demás. Bien, entonces, como esta se deforma, aquí en el nudo I, porque este es el nudo I, se va a generar una rotación I y un momento interno MI. Y a la derecha, pues se va a generar una rotación J, porque este es el nudo J, y un momento J. Además, puede suceder, ¿cierto?, que esta viga sufra un cambio de posición, que es lo que nosotros llamamos desplazamiento o delta. Cuando hacemos un equilibrio de fuerzas, si hacemos un equilibrio, ¿sí?, en este punto, en esta posición, nos vamos a encontrar que el momento definitivo o el momento que se genera en esa barra, ¿cierto?, va a ser la suma de diferentes factores. El primer factor se denomina como momento de fijación o momento de empotramiento. Este momento de fijación o momento de empotramiento está relacionado con las cargas externas. Es un valor que depende si la carga externa es rectangular, si es una carga puntual, si es una carga triangular, ¿sí? Es simplemente un valor que va a depender de la carga externa aplicada. Es decir, es un momento que genera solamente la carga externa. Eso es lo que llamamos como momento de empotramiento o momento de fijación. El siguiente, que es MWI', es un momento que se va a generar en el nudo I, aquí en el nudo inicial, causada por la rotación en dicho nudo. Entonces, como aquí se generó una rotación, ¿cierto?, que se denomina θi, internamente se va a producir, ¿qué?, un momento. Internamente se va a producir un momento.
Ese momento que genera esta rotación se va a llamar MWI. Este tercer componente, el MIJ, ¿cierto? Es este. Dice que eso es el momento que se genera en I. Es un momento que se genera en este punto, porque en el otro extremo, se está aplicando un momento. ¿Sí? Pues, sí, en el otro extremo también hay un momento. Acuérdense que ustedes en las barras siempre van a encontrar que aquí hay un momento y aquí también. Pero este momento, ¿cierto? Genera un aumento del valor en este extremo y este momento también va a generar un aumento de valor en este punto. Lo que pasa es que no es notorio porque tiene que existir un equilibrio, ¿cierto? Pero digamos que conceptualmente eso es lo que va a suceder. La deformación de la barra o el momento que se genera aquí, este momento de MJ, va a generar que en este otro extremo aumente el momento interno. Entonces, eso es lo que llamamos M y J'. Y el último, pero no menos importante, es un aumento en el momento de este nudo porque en el otro extremo se genera un desplazamiento. Entonces, estamos considerando un aumento del momento por los desplazamientos, por delta, un momento en el nudo I por la rotación en J y un momento en el nudo I por la propia rotación en I y un momento que está en función de las cargas externas. Y se supone que la suma de estos tres momentos que dependen de estas variables va a ser el momento en el extremo I, el momento total. ¿Cómo podemos conocer estas tres variables? La carga externa la podemos calcular fácilmente. Bueno, esta es como la definición del otro extremo. Miren que aquí está MI, aquí está MJ. Entonces, hablemos de este primer componente. ¿Cómo lo calculamos? Este MJ, que llamamos momentos de fijación o momentos de empotramiento, ¿cierto? Son soluciones analíticas que podemos encontrar en diferentes libros, ¿cierto? Donde nos relacionan el momento 1 y el momento 2, porque aquí aparece la numeración. Este es el momento 1 y este es el momento 2. Lo que nos interesa es la primera columna, la segunda columna no nos interesa. Esta segunda columna se utiliza para otro tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, y noten la diferencia que M1 es positivo y M2 es negativo. Eso significa que los momentos en el extremo izquierdo, que siempre va a ser nuestro nudo inicial, y el extremo derecho, que va a ser nuestro nudo final, el momento vendrá en esta dirección, y como el otro es negativo, vendrá en esta dirección. Y si nosotros hacemos presentamos la deformada de este elemento producto de esas cargas, será algo así. Perdón, sería algo así. ¿Sí? Sería una pequeña curva así. Entonces, aquí lo importante de estos coeficientes es que nunca se cambia la posición. Es decir, si usted arrancó a hacer el ejercicio y usted consideró que el nudo izquierdo era el inicial, manténgalo igualito para el resto de las barras. Porque si no, va a presentarse un choque cuando llegue la otra barra y aquí usted le haya dicho que ahora este es el positivo. ¿Sí? Entonces, en vez de sumar, se van a restar y lo que vas a obtener pues, va a ser algo totalmente diferente a la respuesta coherente. Entonces, comentaba que hacemos esto porque listo. Les comentaba que así como se relaciona la rigidez de la ley de Hooke, ¿cierto? Como K igual a la fuerza sobre delta, donde F puede ser
la fuerza por corte, F puede ser la carga axial, la F puede ser el momento, ¿cierto? Nosotros podemos relacionar, ¿cierto? Que ese momento con una rigidez a flexión a través de la rotación, utilizando la rotación. Donde la rotación es la deformación, es la rigidez a flexión y el resultado pues es la fuerza interna que sería un momento. Entonces que estos coeficientes que tenemos aquí marcados, 4i sobre L, 2i sobre L, 6i sobre L al cuadrado, son coeficientes de rigidez que se podrían determinar con los métodos clásicos que ustedes vieron el semestre pasado. Pueden hacerlo por trabajo virtual, pueden hacerlo por Castigliano, podrían hacerlo por área de momento, por doble integración, ¿cierto? Estos coeficientes se pueden calcular de esa manera, pero digamos que ese no es el fin de la clase. Entonces relacionamos cada uno de los momentos que se generan dentro en la suma de esta ecuación a través de esos coeficientes de rigidez. Esto se vuelve K, esto es K y esto es K. Y fíjense que tenemos K multiplicado por teta I, K multiplicado por teta J y K multiplicado por delta. Si reemplazamos estos coeficientes de rigidez en las ecuaciones que se plantearon 2 láminas atrás, pues llegamos a esta ecuación de momentos de empotramiento, ¿cierto? Digamos que es como para poder adelantar un poquito más. Que nos permite encontrar el valor del momento en el extremo de la barra a partir de todas las consideraciones que ya hemos visto. Cargas externas, la deformación en el mismo nodo, la deformación que se genera en el nodo opuesto, ¿cierto? Y posiblemente un aumento también por deformaciones debidas a desplazamientos verticales. Entonces esta sería nuestra ecuación para el momento, para el extremo izquierdo, y esta sería nuestra ecuación para el extremo derecho. Sin embargo, quizás esta ecuación no sea la que ustedes vieron o utilizaron el semestre pasado. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de variable y decidimos cambiar y convertir I sobre L por la letra K, y llamamos esta letra K como rigidez relativa, ahora esta ecuación que está, ¿cierto?, que se ve muy grande, la convertimos en estas ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. No sé si de pronto sean estas las ecuaciones que ustedes utilizaron el semestre pasado. Si no, pues también podemos hacer otro tipo de cambios de variable y podemos ahí llegar a esas ecuaciones. Miren, ahora la ecuación quedaría 4ek por teta i, 12k por teta j, más la componente del desplazamiento. Y después simplemente se truncan los valores. Ahora aquí es 12k teta i y 4ek teta j, para hacerlo de una manera ordenada. Bien. Al final de estas ecuaciones que quedan como resultado de hacer el cambio de variable, se podría realizar pues un factor común, ¿cierto? Que sería el módulo de elasticidad y la letra K, que es la rigidez relativa, y llegamos a estas expresiones que se ven mucho más cortas. Serían el momento de fijación más módulo de elasticidad por rigidez relativa, y todo esto multiplicado por 4 veces la rotación en el nodo I, 2 veces la rotación en el nodo J, más 6 veces el desplazamiento vertical que sufre el nodo opuesto, ¿cierto?, al nodo que se está analizando, dividido entre la longitud del elemento. No sé si esa será. La anterior, un momentico, por favor. ¿La anterior? Esta. Esa, en esa que está. Ahí, un momento, por favor. No, la siguiente. Bien, no está como lento. Esa, ingeniero. Sí, bien. Permítame mirar una cosa aquí más adelante porque ni yo me acuerdo. Listo. Entonces esta no sea la ecuación que ustedes trabajaron el semestre pasado, entonces podríamos hacer que la letra K, que vamos a llamar rigidez relativa, sea 2i sobre L. Hacemos otro cambio de variable un poquito más grande y podríamos expresar esas ecuaciones como los momentos de fijación en el nodo I más la rigidez por teta I
más 2 veces la rigidez por teta j más sería 3 veces la rigidez por delta sobre L. ¿Sí estamos bien ahí? 3, 6 L cuadrado. Sí, entonces esa sería una ecuación y la otra ecuación sería pues, básicamente la misma, pero cambiando los subíndices. Fe por J más, más 2 veces K por teta I más K, o me equivoqué, bueno, no recuerdo bien. 2. Ah, perdón, aquí sí me equivoqué. Aquí es 2, porque mire, fue la ecuación de abajo. Aquí es 2 y aquí ya no va nada. Y en este sí. A ver, hagámosla bien aquí aquí. De la ecuación me va a quedar momento en I, así igual el momento de fijación en el nudo I, más 2 veces la rigidez por teta I, más la rotación en J, más 3 veces la rigidez, ¿sí?, por delta dividido entre L. Y ahora el Esto no MJ, sería momento F en J no sería medio. en J, Se supone que sacó factor común o no, o sea, dicho 2 sí, mira, M y J. 2,6 sobre L, ¿no? Ujú. O sea, Entonces, si este tiene el 2, quedaría solo como J, ¿no? O sea, quedaría acá. yo hablo desde el momento F, del momento F, FJ. El Eh, momento no quedarían medios. O sea, pero que es que no escucho, pero nada. Ahora sí, a ver, vayámoslo acá. Mira, K es 2,6 sobre L, ¿cierto? Porque es que esta ecuación que le estoy mostrando es la que está en el libro, pero particularmente no me gusta porque es muy extensa. Entonces me gusta más resumir las variables para que las ecuaciones sean más cortas. ¿Listo? Entonces queda MFI, ¿cierto? ¿De aquí qué sale? De aquí quedaría 2 por K, ¿cierto? Por teta I. De aquí, esto sería K por teta J. Y de aquí debería ser 3 por K, que multiplica delta y divido entre L. ¿Sí? Porque si yo multiplico esto, 3 por delta sobre L, pues me queda 3 por 2, 6. Por E por I y L por L me queda L cuadrado, que es lo que tengo acá. Ah, bueno, y por acá el delta. ok, sí, ya ahora sí entendí, profe. ¿Listo? Entonces, esta ecuación me gusta más porque es mucho más corta. Y se hace lo mismo para la otra ecuación. Entonces, al final, si borramos todo y lo hacemos ya ordenado, pues quedaría MI, momento de fijación en I, más 2 veces la rigidez por teta I, más la rigidez por teta J, más 3 veces la rigidez por delta dividido entre L. Profe, pero acá no ya la L, ya. No, porque aquí mire que la L está al cuadrado. Ah, listo, qué bueno, profe. Ahora MJ, del momento de fijación en J, más K por teta I, y ahora sí, más 2 veces K por teta J, más 3 veces K delta sobre L. Inclusive hacer mucho más corta estas dos. Entonces yo digo, hago otro cambio de variable, le digo la letra griega sí, la voy a convertir en delta sobre L y vengo y reemplazo acá. Entonces si reemplazo ahí,
¿Listo? Ahora me va a quedar así la ecuación. Sí en I y sí en J. Que es mucho más corto. Bien, aquí aparece otra. Esta ecuación de método dependiente de flexión la podemos usar para diferentes casos. Entonces, ese desplazamiento delta, bueno, aquí estoy mostrando la ecuación grande sin simplificar, es que este desplazamiento delta, cuando se habla de vigas, siempre se hace referencia a asentamientos. Entonces, cuando analizas vigas y vas a dejar dentro de esa ecuación la variable delta, es porque en alguno de los apoyos apareció un asentamiento. Entonces, quiere decir que la viga venía por acá y de un momento a otro, ¿cierto? El apoyo que tenía una de esas vigas, pues presentó un cambio, un delta, cambio de posición. Este sería nuestro delta. Pero si nosotros no vamos a considerar asentamientos dentro del proceso, pues esta variable o esta incógnita de rigidez la eliminamos de la ecuación. Y al final la ecuación que vamos a usar para las vigas serían estas dos que tenemos acá. Para el nudo inicial I y para el nudo final J. Ya si quieren considerar asentamientos, pues no hay ningún lío. Simplemente dejan esta variable, este factor de rigidez, y aquí simplemente reemplazan el desplazamiento vertical que se presentó. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a aplicar este método dependiente de flexión. Sí, mira, la finalidad del ejercicio como tal es encontrar los diagramas de momento cortante. ¿Por qué solamente los de momento y cortante? Porque acuérdense que despreciamos las deformaciones por carga axial. Listo, entonces aquí tenemos un empotramiento, aquí tenemos dos apoyos articulados, entonces acuérdense que aquí que hay una carga vertical, podría haber una carga horizontal o una rotación, aquí habrá una reacción, y tenemos que 3, 4, 5 variables. O básicamente 5 incógnitas, ¿cierto? Y solamente de la estática tenemos pues 3 ecuaciones de solución, entonces decimos que esto no podría tener solución de manera estática. Pero si utilizamos esta metodología, pues vamos a resolver el problema. Entonces lo primero que hay que hacer hay que dividir el problema. Entonces dividimos la viga por tramos. Cada tramo va a representar la longitud de la viga que esté entre los apoyos que conformen la estructura. Entonces, para mí este es el tramo 1 y este es el tramo 2. Cada uno de esos tramos tiene unas características tales que sobre el tramo 1 hay una carga uniformemente aplicada de 20 kN por metro y en el tramo B pues hay una carga puntual aplicada en la mitad. La longitud de este primer tramo pues son 3 metros y la del segundo son 4 metros. Son 4 metros. Entonces, empecemos a solucionarlo por de izquierda a derecha. Entonces, el primer paso, ¿cierto? El primer paso que hay que hacer es determinar los momentos de fijación, es decir, encontrar la primera componente de las ecuaciones, el momento de fijación. Entonces, cuando uno se dirige a las tablas de momento de fijación, va a encontrar que el momento en este punto es el momento positivo y el momento en este punto va a ser el momento negativo. Y para esta carga uniformemente distribuida, ese momento de fijación va a ser WL al cuadrado sobre 12. Esto donde W van a ser los 20 kilonewton sobre metro y la longitud al cuadrado pues van a ser los 3. Dividimos y al final pues me quedan 15 kilonewton por metro positivo. Y para el otro extremo pues
el mismo valor, pero con signo contrario. Bien. Ok. Para el tramo 2 encontramos también el momento de fijación, solamente que ahora aquí cambia la ecuación porque es una carga puntual. Entonces las cargas puntuales, bueno, la ecuación de momentos de fijación para cargas puntuales es PL sobre 8. Y PL sobre 8 me da 25, entonces aquí es 25. Y negativo, entonces aquí sería menos 25. Entonces esto es positivo y esto. Por ahora, estas variables no son conocidas. ¿Sí me escuchan ahí? Bien. Entonces, bien, estas dos variables, E por I, como no nos están dando sección transversal, ni nos están diciendo el material, lo podríamos tomar como un valor de 1. ¿Sí? Lo podríamos tomar como un valor de 1. Bien. El resto se vuelven valores conocidos, como la longitud, estos son coeficientes que vienen ahí dentro de la ecuación. Pero digamos que no es gran cosa. El primer paso es encontrar los momentos de fijación, ¿cierto? El segundo, ¿cuál es? El segundo es hacer equilibrio en los nudos. Entonces, cada equilibrio que tú hagas en un nudo va a representar una ecuación de solución. Una ecuación de solución. Ahí está. Una ecuación de solución. Entonces, fíjense que este es el tramo A. Y este sería el tramo B. ¿Sí? Y la unión entre ese tramo A y tramo B es este nudo, que es el nudo B. ¿Listo? Por ahora no se fijen de esto. Simplemente lo puse como por representar que se está haciendo un equilibrio, pero si uno se pone a hacerla, al final uno se pone a hacer la suma, no te va a cuadrar los hilos. ¿Listo? Entonces, como yo hago una suma en el nudo B, ¿vale? Si yo hago una suma en el nudo B, voy a encontrar que debo sumar estas componentes. El momento BA y el momento BC. ¿Por qué el BA? Porque el que está en el lado izquierdo es el momento A, B, y el que está en el lado derecho es el momento BC. Dice, profe, pero es que usted aquí en la barra lo tiene hacia acá y es negativo, ¿cierto? Pero aquí a la derecha lo tiene para que haga equilibrio, sí, lo tiene hacia la derecha, entonces positivo, este está bien. Pero el otro, usted me va a decir, profe, es que aquí lo tiene positivo y cuando lo pasó al nudo aquí ya se vuelve negativo, porque aquí en la ecuación lo tiene positivo. Usted no se afane, lo que sucede es que desconocemos cuál de los dos valores es el positivo y el negativo. Y como nosotros desconocemos los valores, pues ¿qué hacemos? Consideramos ambos positivos. Entonces, por eso simplemente hacemos una suma, porque, ¿cierto? Con las letras, con las variables, pero por eso le digo, no se guíen por esto, simplemente lo puse como por representar que se quiere hacer un equilibrio en el nudo, pero estos esquemas no tienen relación con la ecuación que tengo aquí abajo, porque no te van a cuadrar los signos. Bien, entonces, lo que buscamos es sumar esas ecuaciones. Vamos a sumar los momentos, y la suma de esos momentos me tiene que dar 0. Donde MA, ¿cierto? Vendría siendo toda esta ecuación, que serían menos 15, ¿cierto? Menos 15 porque es el momento del extremo derecho, 12 y tercios por teta A, más 4 y tercios por teta B, donde el 3, pues por la longitud de la barra, más el otro momento, que es el momento BC, que serían los momentos de fijación de 25 kilonewton, que es el momento de fijación de este extremo, el extremo 1, ¿cierto? Acuérdense que este es el extremo 1 y este es el extremo 2. Entonces, como el extremo 1 es el extremo del momento de fijación positivo, y el resto simplemente reemplazar 4i sobre L, donde L vale 4, 12i sobre L, donde L vale 4. Aquí es teta B y aquí es teta C. Eso es. Bien. Ok. Y a ver.
otra cosa me habrá faltado ahí mencionarles para que no, para poder terminar el ejercicio. Ah, ok. Vean que cuando usted construye la ecuación, general, usted define de entrada cuál es el nudo inicial y cuál es el nudo final. Entonces ya aquí definimos que el nudo inicial es A y el nudo final es B. Entonces por eso aquí teta A y aquí es teta B. O aquí también podría decir teta I y aquí podría decir que es teta J. Bien. Simplemente son como esas cositas. Sigamos acá. Entonces usted hizo la suma de esas ecuaciones que ya encontró, porque usted encontró cuatro ecuaciones de momento. ¿Sí? Usted encontró 4 ecuaciones de momento. Sí, este es el ejercicio. Sí, los apoyos. Encontró 4 ecuaciones de momento. ¿Cuáles 4? Claro, mira, encontraste aquí el momento AB. Encontraste aquí en este extremo derecho el momento BA. Encontraste aquí en este extremo del extremo izquierdo el momento BC. Y encontraste aquí el momento CB. Entonces, al final, ¿cuántas ecuaciones tienes? Tienes 4 ecuaciones. Son 4 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas son? A ver, ¿cuántas incógnitas son? Hijo, tengo dormido. Bueno. ¿Cuántas incógnitas son aquí al final? A ver. 4 también. También 4, ¿cierto? También son esas 4, ¿cierto? Entonces, ¿y cada una de estas ecuaciones tiene cuántas incógnitas? Una. Una de teta, ¿no? ¿Cierto? Tiene teta, pero también mira, está teta A, está teta B y está teta C. Son 3 teta, ¿verdad? Acuérdense, las incógnitas son los desplazamientos y las rotaciones. Entonces, ¿cuántas incógnitas son? Son 3. Porque desplazamientos no estamos metiendo en las ecuaciones. Entonces, si tengo 3 ¿Teta C incógnitas... no sería 0, profe? A ver, miremosla acá. Tenemos 3 incógnitas, ¿cierto? Pero de todo esto, ¿qué cosas conocemos de entrada? ¿Conocemos algún valor de estos teta? Sí, teta A es 0, ¿no? Sí, teta A. Del empotramiento. Exacto, teta A vale 0. Teta A vale 0. Entonces, al final yo me quedo solamente con 2 incógnitas, ¿cierto? Es decir, todas las ecuaciones que ustedes escribieron, las incógnitas era teta A, teta B y teta C. Pero usted de entrada me dice, mira, es que en el apoyo izquierdo es un empotramiento, entonces teta A vale 0. Elimino teta A de todas las ecuaciones que lo contengan. Entonces ahora ya son solamente 2 incógnitas. Entonces, como son 2 incógnitas, solamente necesito 2 ecuaciones de solución. 2 ecuaciones. ¿Y cómo formulo las ecuaciones de solución? Las ecuaciones de solución las formulo haciendo equilibrio en los nudos. Entonces, este equilibrio en el nudo B es el primero que estoy haciendo. Entonces, de aquí voy a sacar una ecuación. Una ecuación, me hace falta. Ahí saco una ecuación. Las ecuaciones de solución las saco haciendo el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Pues que suman los momentos que están llegando a ese nudo y los igualas a 0. Bien, entonces aquí tenemos la primera. ¿Dónde podríamos hacer otro equilibrio? Bueno, aquí terminemos el ejercicio, ¿cierto? Desde el equilibrio en el nudo B, ¿cierto? Estos dos, reemplazamos los valores, ¿verdad? ¿Cierto? Hacemos la suma entre menos 15 más 25, que nos da más 10. Como dijimos que teta A vale 0, pues teta A se va. Y nos queda la primera ecuación como 7 tercios de I sobre teta B más EI sobre 2 por teta C. Y esta sería la primera ecuación.
La segunda ecuación la pueden plantear donde ustedes quieran. La podrían plantear en este extremo o la podrían plantear en este extremo. Donde ustedes quieran la podrían hacer al final. Pero como ya sabemos que en este extremo teta vale A, ¿cierto? Pues desgastémonos y lo hacemos en el lado derecho. Ya, bien. Entonces miren que en el extremo derecho, que solamente queda la barra y el apoyo, pues el único momento que hay ahí en esa barra, pues es el momento CB. Entonces solamente el momento CB lo voy a igualar a 0. Solamente el momento CB lo voy a igualar a 0. ¿Listo? Reemplazo toda la ecuación del momento CB. Perdón, ingeniero, ¿me podría repetir ese pedazo que es que no escuché bien? ¿Qué cosa? ¿De cuál pedazo? La última parte que dijo que es que no la escuché. Que vamos a hacer equilibrio en el nudo C. Aquí puse B, pero es C. En el nudo C. Entonces, como en el nudo C no hay continuidad de las barras, el único momento que queda en ese extremo, ¿cuál es? Pues es el momento CB. ¿Cierto? Entonces, el momento CB lo voy a igualar a 0. Porque esto estás haciendo equilibrio en el nudo. Entonces, tiene que ser que este momento en la barra con el momento que se vaya a generar en el nudo, pues tiene que dar 0. Entonces, partimos de acá, que el momento CB lo vamos a igualar a 0. Y escribimos toda la ecuación que tenemos planteada allá atrás. Y igualamos a 0. Empezamos a hacer los cambios de las variables por los números. Este vendría siendo menos 25. La longitud la reemplazamos por el 4. Listo. Y después terminamos montando pues la segunda ecuación. Entonces esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Entonces esto sí lo podemos trabajar. También yo les dije que podrían encontrar una tercera ecuación en cualquiera de los dos nudos, pero vean que si ustedes hubieran hecho aquí hubieran determinado aquí la ecuación de solución, aquí ¿cómo sería? Sería el momento ¿qué? Imaginen que hubieran hecho la ecuación, el equilibrio aquí en este punto. ¿Cómo sería el equilibrio? Sería el momento de ¿quién? El momento de A, ¿no? El momento de AB. De AB. Ajá, ¿y qué más? Más 2 veces E sobre L sobre teta A, que es 0, ¿no? Por teta A, perdón. Bueno, lo igualamos a 0. Sí. Y abajo sí metemos todo lo demás, ¿cierto? Que el momento de fijación, ¿cierto? De A a B, más y el resto de la ecuación, porque no es que no me la acuerdo ahorita, no me recuerdo ahorita. Todos esos numeritos. Pero fíjense que si hubiéramos metido esto, la única variable que estaría, ¿cierto?, relacionada en este punto de equilibrio sería teta A, que ya sabemos de entrada que era 0, y teta B. Entonces, si hubiéramos hecho el equilibrio en el primer nudo, no hubiéramos podido tener una ecuación que relacione la tercera variable. Entonces, sí o sí, tocaba hacerlo en el otro extremo. Al rato que no veía este ejercicio. Y ya al final, pues como tiene las dos ecuaciones, pues tú las resuelves por cualquiera de los métodos que ya conocen. El método más fácil es meterlo a la calculadora y decirle cheat solve, ¿no? Y ahí te da las rotaciones. Entonces acuérdense que aquí no nos están dando ningún tipo de material, ni tampoco ningún tipo de sección. Entonces EI lo vamos a tomar como 1. Si ustedes reemplazan eso como 1, pues te va a quedar pues 7 tercios de teta B más 1/2 de teta C igual a menos 10 y las unidades si me las como. Aquí nos va a quedar 1/2 de teta B aquí más 1 por teta C
Y esto va a ser igual a 25. Metemos esto en la calculadora y encontramos los valores de las rotaciones. Bueno, ¿y para qué nos sirven esas rotaciones? Pues, ahora, esas rotaciones las vamos a utilizar para encontrar las fuerzas internas en las barras. Entonces, como teníamos cuántas ecuaciones, teníamos 4. Momento AB, momento BA. Momento BC, momento CD. De entrada, eliminamos todo lo que tenga teta A porque teta A vale 0. ¿Cierto? Teta A vale 0. Entonces, aquí este vale 0. Bueno, aquí los otros no tiene más. Y reemplazamos todo dentro de las ecuaciones. Entonces, el momento de MA, ¿cuánto me dio? Me daba, el momento de fijación, me daba 15. Listo. Aquí reemplazo 2/3 por menos 2/3 menos 10, que sería este, donde L vale 3. Mira, 2/3. Y este sería teta B. ¿Por qué? Porque EI, esta variable EI vale 1. La vamos a considerar como 1. Entonces reemplazamos esto acá y encontramos el momento en ese extremo. Reemplazo lo mismo para la otra ecuación, para esta de acá, la BA. Entonces, como el momento de fijación es el del extremo derecho, pues es menos 15. Lo siguiente es 4 sobre L, entonces serían 4/3. Y por último multiplico por teta B, que teta B es menos 10. Multiplico y me encuentro el momento del extremo derecho de la barra. Entonces el tramo AB va a tener un momento de 7,8 en el extremo izquierdo y un momento negativo de 29,4. Ahora hago lo mismo para las otras dos ecuaciones. El momento de fijación era 25 para el lado izquierdo. La relación 4 sobre L, pues sería 4 sobre 4. Y multiplico por la rotación en B, que sería menos 10,8. Más 2 sobre L, que serían aquí 2/4, por la rotación en C, que serían 30,4. Y eso me debe dar 29,4. Entonces, fíjense, aquí viene el apoyo, después viene aquí, ¿quién? La barra. Entonces, aquí me va a dar 29,4. Y por último, el momento del extremo derecho de acá, que es donde está el otro apoyo. Bueno, aquí estaría el otro apoyo. Cuando hago la suma de menos 25, más 2/4 por la rotación en B, más 4/4 por la rotación en C, todo esto me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque los momentos y los apoyos son 0. Acuérdense cómo arranca un diagrama de momentos. De una viga simplemente apoyada con un valor de 0 en los extremos y llega a 0 en el otro extremo. Entonces aquí es lo mismo, aquí es igual. Cuando yo convierto esto o lo llevo a un gráfico, ¿cierto? Voy a encontrar que los momentos definitivos son los que vemos en pantalla. Mira, 7,8. Me olvido del signo porque yo ya coloco la dirección. Me olvido del signo porque coloco la dirección. Entonces, mira, 29,4. Aquí está el 29,4 en la barra. Esto es AB. Este es el nudo B. Este es el extremo B, extremo C, y este es el nudo C. Listo. Y aquí vale 0. Listo. Entonces, en base a esto, a estos valores calculados, bueno. Sí, preciso. Vamos a determinar lo que son los momentos y los cortantes. ¿Cómo calculamos los momentos y los cortantes? Antes de seguir, ¿cómo creen ustedes que se calcularían los momentos y los diagramas de momento y los diagramas de cortante? Si ya tenemos los resultados que vemos ahí en pantalla. Profe, cortar la vida, ¿no? Exactamente. Entonces habrá que hacer un corte, ¿cierto? Entonces hacemos un corte acá. Perdón, me fui quién sabe para dónde. Sí.
Me fui lejos. Entonces habrá que hacer un corte en la viga por acá, ¿cierto? Y hago diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tengo que 7,8. Ah, bueno, pero antes de esto, no me puedo ir. Se arrechó. Antes de hacer eso, no lo puedo. ¿Qué? No puedo hacer todavía el corte. Pero le explico. ¿Por qué no puedo hacer el corte? ¿Qué les dije a ustedes? Que las fuerzas internas son simultáneas. Entonces, no puede existir un momento sin la compañía de ¿quién? De un cortante y una carga axial. En este caso, para la viga, la carga axial va a ser 0 porque no hay ninguna carga externa que la produzca. Sin embargo, me queda ¿quién? Me queda el cortante. ¿Cierto? Si yo quiero encontrar el diagrama de cortante, ¿qué necesito? Pues conocer los cortantes, ¿cierto? Entonces necesito encontrar, y esos cortantes, ¿cómo se reflejan en la viga? Pues como las reacciones en los apoyos. Como las reacciones en los apoyos. ¿Cómo encontramos la reacción en este apoyo? Arranquemos con el tramo 1. Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Exactamente. En Entonces, Oye, pues ¿en qué? Exactamente. Entonces decimos sumatoria de fuerzas verticales deben ser iguales a 0. ¿Verdad? Donde sería menos 20 kilonewton por metro que multiplica a 3 metros de longitud, ¿cierto? Más reacciones, estas llamémosla RA y esta llamémosla RB. ¿Cierto? Entonces decimos más RA más RB y esto se supone que debe sumar 0. ¿Listo? A 60. Pero aún así nos hace falta otra ecuación para poder encontrar los valores de las reacciones. Entonces la otra ecuación, ¿qué sería? Pongámosla por acá abajo. Sumatoria de momentos en cualquiera de los extremos. Entonces hagámosla aquí. Sumatoria de momentos en este extremo. Sumatoria de momentos en el extremo A debe ser igual a 0. Se cancela una reacción y queda otra. Exactamente. Cancelamos una reacción y me queda la otra. Entonces tendría 7,8 positivos, ¿verdad? Momentos. No voy a colocar las unidades porque no me alcanza aquí la diapositiva. Menos 7,8 más 7,8 menos 29,4 menos 29,4 menos 60 kilonewton por 1,5 más la reacción del extremo B por 3 metros. Y esto lo igualo a 0. Este 60 por 1,5 es la resultante de esta carga distribuida por la distancia a este extremo, que sería la mitad, 1,5. Entonces, si hago esas sumas y al final pues es una división, a ver, ¿qué valor me da? Ya que 60 por 1,5 más 29,4 menos 7,8 y lo divido entre 3. Entonces me queda que la reacción en B es igual a 37,2 kilonewton. ¿Me cuentan si a ustedes les da lo mismo? Sí, da eso, ingeniero. Listo. Entonces, si reemplazamos esta reacción en B en esta primera ecuación, pues encontramos que la reacción en A sería igual a 22,8 kilonewton. Obviamente, pues para que esto nos sume los 60. ¿Listo? Entonces ya encontramos las reacciones del primer tramo, del tramo AB. Tramo AB.
ya encontramos las primeras reacciones. ¿Qué nos toca hacer? Hacer el mismo proceso para el tramo BC, encontrar las reacciones. Y ya por último, pues sí hacer los cortes que decía su compañero Arnulfo. Entonces calculen las reacciones de este otro tramo, del tramo BC. Y las ponemos acá para poder continuar. El primero me dio, o sea, la reacción en B me dio 32.275, no sé si me haya quedado bien. Entonces sería, me dices que sería 32,725. No, 27.5. No sé si me haya quedado bien. ¿Y la otra qué valor te dio? 17.725. ¿A todos les dio igual, muchachos? Para continuar. Bueno, creo que esta daría negativa, ¿no? Esa daría negativa esa reacción. ¿Te daría? Sería negativo, ¿no? Menos 17.7. Negativo. Sí, porque sería, hacemos sumatoria de fuerzas en verticales, pues, el 50 menos 32. Perdón, menos 50 más 32. Creo que no. No, sí, es positivo. Sí, ya, pero qué pena, vi mi error. Bien, ¿qué dicen los demás? ¿Sí da igual o no? Pues es medio diferente, pero las décimas, profe. Sí. O sea, la reacción en C 17.65 y la reacción en B 32.35. No sé. Sí, ingeniero, me dio igual lo que dijo el compañero. Sí. Sí, profe, es como el compañero. Yo había puesto 29.1 y es 29.4. Ah, ok. Listo, Sí, es entonces, 32.35. a ver otra vez. Sería entonces. Reacción en B 32.35 Sí. y reacción en C 17.65. Sí, eso. Listo. Entonces, si vamos a hacer los diagramas, este es el primer paso, encontrar esas reacciones en los extremos. Ya el segundo paso, pues ahora sí, como dijo su compañero Arnulfo, es hacer un corte, ¿cierto? Es hacer un corte para encontrar las fuerzas internas. Venimos acá, como hicimos un corte, entonces vamos a encontrar una ecuación para el cortante y vamos a encontrar una ecuación para el momento. Y además de todo eso, pues aquí estará aplicada la carga uniforme de 20 kilonewton por metro. Y en el extremo izquierdo estarán las reacciones que acabamos de encontrar, que sería 37,2 kilonewton y un momento flector en esta dirección de 7,8 kilonewton por metro. Entonces este es nuestro diagrama. Ya lo que nos corresponde aquí pues es hacer sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0 y sumatoria de momentos igual a los a 0. La sumatoria de momentos se hace aquí, en esta posición, en la posición 0. Entonces, si serían fuerzas verticales, tendríamos que, hagámoslo por acá, menos el Bx, ¿cierto? Perdón, y aquí esta distancia, como es un corte, pues sería X metros. Entonces sería menos 20 kilonewton sobre metro que multiplica a X metros más 37,2 kilonewton. Y como no hay más nada, pues esto sería igual a 0. Metros con metros se van. Este que está negativo lo llevo al otro lado. Entonces me queda que Bx sería menos 20x más 37,2. Y todos estos resultados pues van a salir en kilonewton. Entonces esta sería la primera ecuación.
Bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Podemos hacer dos cosas. Eh, podemos encontrar los diagramas por tramos o podemos encontrar el diagrama de forma continua. ¿Cierto? De forma continua. ¿A qué me refiero por tramos y de forma continua? Porque si yo lo hago por tramos, pues lo que voy a encontrar... ¿Corte? ¿Cómo? ¿Por cortes? Sí, pero no, me refiero a esto. Mira, si tú calculas, si calculamos o determinamos los diagramas por tramos, estaría yo viendo un diagrama así. ¿Sí? Y para esta otra viga, vamos a decir que yo voy a ver un diagrama así. ¿Sí? Donde no vas a ver una continuidad en la expresión de los diagramas, ¿cierto? Porque esta va subiendo y después de un momento la otra empieza a bajar. Entonces, la pregunta es, ¿qué harían ustedes para que de verdad haya continuidad entre los diagramas? Bien sea el diagrama de momentos o el diagrama de cortantes. Acuérdense que tenemos dos vigas. ¿Cómo es el ejercicio? El ejercicio es una sola viga que tiene varios apoyos o son dos pedazos por separado. Una sola viga con varios apoyos. Una sola viga, una sola viga. ¿Cierto? Entonces, este primer corte que acabamos de hacer está bien, está perfecto. No hay que cambiarle nada. Simplemente que si vamos a darle continuidad a los diagramas, pues tenemos que convertir todo esto en un solo elemento nuevamente. ¿Cierto? Entonces, este punto va a representar este nudo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pongamos aquí lo de los extremos. Entonces, aquí a la derecha está una reacción de 17,65, ¿cierto? Que es este apoyo de aquí. El momento vale 0. Aquí en el derecho hay una reacción de 37,2 kilonewton. Y adicional, pues hay un momento, ¿no? Un momento de 7,8 kilonewton por metro. Pero ¿qué pasa en la mitad? En la mitad se encuentran dos cargas, ¿cierto? Dos cargas de corte y se encuentran dos momentos. Como yo voy a unir todo, como es realmente el ejercicio, mira que cuando llevas los momentos que calculaste en los extremos, estos dos suman 0, es decir, se contrarrestan. Sin embargo, cuando llevas las cargas de corte, ¿cierto?, al nudo, ¿qué pasa con estas dos? Se suman, ¿cierto? Se van a sumar. Se van a sumar. Se van a sumar. Entonces, aquí lo que voy a obtener es una reacción que va a ser la suma de 22,8 más 32,35. Qué pena, profe. Lo que pasa es que a mí la imagen se me llega como bastante tarde. Sí. No, mira, simplemente que aquí al final tenemos un apoyo intermedio. Y los momentos que ustedes calcularon para ese apoyo intermedio eran lo mismo. Mira, 29,4, 29,4, 29,4. Cuando tú llevas ese momento al nudo y vuelves a hacer el equilibrio, es decir, vuelves a sumar, se supone que te debería darte 0. Y ahora debería dar 0. Y efectivamente eso es lo que pasa. Mira que los momentos se están contrarrestando y digamos que si convierto estos dos tramos de viga en una sola viga continua, el momento aquí pues se pierde porque va a ser 0. Pero si yo llevo las cargas axiales hacia el nudo, veo que ambas se van a sumar. La única forma de que ambas pues te diera 0, ¿cierto? Es que aquí en alguna de las dos te diera la reacción hacia abajo, ¿cierto? Y tuviera exactamente el mismo valor, pero cosa que no pasó. Mira que ambas reacciones van hacia arriba. Entonces, la reacción final aquí te debe dar la suma de 22,8 más 32,35. Y eso es
50 y algo, no sé. Vamos a mirar cuántos que me da. 55.3. 55,3. Listo. Y ahora pasamos de tener dos pedazos de viga, ¿cierto? A tener una viga continua y completa. Y por acá, pues, aparece la reacción. Entonces, aquí están los de 20 kilonewton por metro. Aquí están los de 50 kilonewton. Que de aquí a aquí son 3 metros. Aquí son 2 metros. Y aquí 2 metros. Listo. Entonces, ya hicimos el primer corte, que fue este. ¿Cuál sigue? Ah, pues ahora sigue este. Y después pues sigue este. Y ahora cuando construya las gráficas, pues sí las voy a ver. Voy a ver que tienen continuidad. Si no, simplemente van a ser dos tramos que tienen unas gráficas independientes. Listo, entonces ya aquí sacamos el cortante. Simplemente pues queda es sacar el momento. ¿Cierto? Entonces aquí, cuando elaboren la gráfica de momentos, les debería quedar que el momento sería igual a menos más, entonces sería 37,2 por X más menos 7,8 menos Profe, ese 35, ¿de dónde que sale? ¿cuál 35? El 55, qué pena. Ah, de sumar 22,8, que es esta reacción, con 32,35. Bueno, eso fue lo que me dijo su compañero. Ah, la suma de ambas reacciones que están en el mismo apoyo. Exactamente. Esa es la suma de ambas reacciones que están en el mismo apoyo. Ok. Listo, entonces terminamos aquí la ecuación del primer corte. Entonces el momento sería 37,2 por X. El momento sería el sentido horario negativo, pero como lo paso después de ir igual, pues queda positivo. 7,8 está en antihorario, significa que es positivo, pero si lo paso al otro lado, pues vuelve negativo. Y me queda la carga de 20 kilonewton por metro. Entonces 20 kilonewton, Por X al cuadrado. entonces me quedaría menos 10, ¿cierto? Así me quedaría menos 10 menos 10 por X al cuadrado. Sí. ¿Listo? Tan raro, no puedo escribir. Bueno. Entonces, esta es la primera ecuación del primer corte. Ya pues aquí lo terminan ustedes, hacen el segundo corte por acá, hacen el tercero, y con eso ya elaboran el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes. Digamos que es un ejemplo muy sencillo de cómo se aplica el método dependiente de flexión, cómo al final, después de tener los resultados, lo conviertes todo como en un solo elemento y realizas los diagramas.